Qué bueno que están con nosotros, ya estamos los dos grupos juntos para llegar casi al cierre de este foro que convocan el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ONU Mujeres. Llegamos a una de las partes, como les decía hace un momento, de las más ricas de estos foros porque tenemos a mujeres lideresas de probada experiencia que nos pueden compartir experiencias. ¿Cuál va a ser la dinámica? Yo voy a plantear, primero las voy a presentar, muchas de ustedes ya las conocen, así es que y justamente para aprovechar el tiempo voy a decir solo un poco de su currícula, que en general es riquísima, pero bueno, para no invertir tiempo en ello y para pasar a la discusión. Vamos a plantearles algunas preguntas que nos pueden ayudar a nosotras, que les pueden ayudar a ustedes en el tema del liderazgo y cómo le han hecho estas mujeres para llegar hasta donde han llegado y tomar estos tips para nosotras. Al final les pediría una ronda de preguntas, pero bueno, entonces yo les iré marcando los tiempos, seré un poco estricta en ello para poder aprovechar lo más posible las 5 experiencias que tenemos aquí el día de hoy con nosotros. Las presento muy brevemente, las voy a presentar en orden de aparición. Tengo conmigo a Carol Arriaga García, ella es abogada por la Universidad La Salle, especialista en Derecho Internacional Público y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diversos diplomados en Derechos Humanos y Mujeres, tanto por la Universidad de Chile y en Género y Políticas Públicas por Flaxo. Ha publicado diversos artículos de investigación, ha trabajado en el Consejo de la Judicatura, de hecho fue la primera directora de Derechos Humanos de este Consejo, también secretaria ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos y, en fin, una experiencia amplia en el Poder Judicial. También ha impartido clases. Y desde 2015 a la fecha es la secretaria de Mujeres del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Un aplauso, por favor. También tenemos el honor de tener con nosotros a Dora Talamantes Lemas, que como muchas de ustedes también seguramente la conocen, es licenciada en Educación Especial en el área de Problemas de Aprendizaje por la Escuela Normal Superior de Especialidades de Jalisco. Cuenta tanto con maestría como doctorado y postdoctorado en investigación educativa. Entonces, además de ser una lideresa, ella es muestra de lo preparadas que podemos llegar a estar en este ámbito político. Es militante del Partido Nueva Alianza, cuenta con una amplia trayectoria en la política civil y sindical, en donde ha desempeñado un sinnúmero de cargos. Además, ha sido diputada federal e integrante de diversas comisiones, dentro de ellas la de Igualdad de Género, la especial de Energías Renovables y la especial para dar seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes en el río Sonora, y también en el comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. Es miembro de la red Mujeres en Plural, que esta es una red que muchas de nosotras conocemos, y también le damos las gracias por tener el honor de que hoy comparta su tiempo con nosotras. También tenemos a Anabel López Sánchez, que como muchas de nosotras es feminista, es integrante de redes de organizaciones de mujeres que trabajan por los derechos de ellas, como colectivo Huaxiyacac, perdón por la pronunciación, Mujeres en Plural también, y Campaña Nacional por el Derecho a Decidir. Ha realizado trabajo de promoción de derechos indígenas, de las mujeres y de los jóvenes. Ha participado en diversas investigaciones relacionadas con gobiernos locales, sistemas normativos internos, mujeres indígenas, migrantes y violencia de género, entre muchas otras. De diciembre de 2010 a enero de 2016 fue la directora general del Instituto de la Mujer Oaxaqueña del Gobierno del Estado de Oaxaca, desde donde se impulsaron políticas públicas para la igualdad de género. Actualmente es integrante de la Asociación Civil Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, en donde trabajan la promoción de los derechos de las jóvenes, de las mujeres y la prevención y atención de la violencia desde los gobiernos municipales. Muchísimas gracias por acompañarnos, Anabel.
También tenemos el honor de que esté con nosotras Alejandra García Morlán. Ella es política oaxaqueña de ideología humanista con 20 años de militancia activa en el Partido Acción Nacional. Es licenciada en Comercio Exterior y Aduanas por la Universidad Iberoamericana de Puebla. En el 2003 obtuvo una beca por la Fundación Internacional Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas. De 2011 a 2013 fungió como regidora de Turismo y Patrimonio Cultural de Oaxaca de Juárez, de esta ciudad maravillosa. A finales de 2011 funda la Asociación Civil Oaxaca Incluyente, con la participación de mujeres profesionistas convencidas de la lucha en pro de la igualdad de género. Actualmente, en el año 2013, después de ganar un juicio de protección de derechos político-electorales, toma protesta como diputada local en el Congreso del Estado de Oaxaca y actualmente es consejera estatal y consejera nacional del Partido Acción Nacional. Muchísimas gracias, Alejandra, por acompañarnos. Y nos acompaña, ya por último, Edna Liliana Sánchez Cortés. Ella es abogada litigante, maestra en Derecho Constitucional y también doctora en Derecho, presidenta de la Barra Nacional de Mujeres Profesionales del Derecho, miembro del Comité Nacional de la Confederación Nacional de Asociaciones y Colegios también de Abogados. Ha cursado especialidades en Derecho Civil, Constitucional, Administrativo, Penal y Justicia Restaurativa, entre otras. Fue diputada local de la 59 legislatura en el estado de Oaxaca, expresidenta de la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado y exdirigente del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en el estado de Oaxaca. También exprocuradora de Atención a Víctimas, Justicia Restaurativa y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General del Estado de Justicia del Estado de Oaxaca. Muchísimas gracias, Edna, por hacernos el favor de acompañarnos el día de hoy. Como les comentaba, voy a lanzar una pregunta. Me gustaría que cada una de ustedes se tomara de 3 a 5 minutos, algo muy breve para contestar estas preguntas. La idea, como tenemos mujeres líderes aquí, es que nos puedan compartir su experiencia y cuáles son buenas prácticas que desde su experiencia podemos aprender de ustedes. Son 3 preguntas, las van a poder resumir muy bien al momento de hablar, porque la primera es: ¿qué herramientas deben adquirir aquellas mujeres que aspiran a llegar a ocupar un cargo de elección popular? Herramientas. Después, ¿cuáles son las claves para, con base en estas herramientas, desarrollar un liderazgo efectivo dentro del ámbito político, que ya hemos visto que no es nada sencillo? Y algún aprendizaje que nos pudieran compartir con base en estas 2 preguntas que les he hecho. Le cedo el micrófono a Carol. Gracias, muy buenas tardes ya. Es un gusto estar aquí en este bello estado y en esta bellísima ciudad. Agradezco la invitación de Natalia, de Marta Tagle. Buenas tardes, compañeras, colegas, queridas amigas, colegas. Miren, siempre es un gusto estar en este tipo de foros, donde estamos varios colores, ¿no? ¿Por qué es muy importante? Porque enriquecemos mucho la situación. Yo voy a hablar desde la óptica, del partido, ¿no? Yo soy una mujer de partido, yo pertenezco a Morena y ahí he desempeñado mi actividad política, que es muy diferente cuando hay una cuestión de sociedad civil y cuando se está en una lucha desde un organismo no gubernamental, desde una asociación civil. Creo que es bastante diferente y aquí he escuchado que había compañeras que en su mayoría sí son de partido, pero también hay de sociedad civil y la óptica es bastante diferente. La ponente anterior, me acuerdo, en algún momento señaló que nosotras las mujeres nos debemos de aliar como por una causa e incluso ceder la estafeta. Desde la óptica partidista yo lo veo muy complicado y muy difícil porque a nosotras nos cuesta mucho llegar al poder, mucho intentar, es una lucha de veras de picar piedra. Entonces, dejar ese picado de piedra a otra compañera que acaba de llegar o que está llegando, y que es lo que está pasando inclusive dentro de mi partido, que lleva gente nueva y que se está pasando estafeta a hombres y mujeres, pues no se recibe de manera muy grata, porque destruye carreras políticas que apenas están en una
forjándose, ¿no? Que son muy nuevas. Entonces yo sí les invito pues a no ceder, a continuar, a no dejarle. Yo creo que la herramienta más valiosa es la persistencia y la resistencia, ¿no? Esta es una carrera de resistencia y si bien desde mi partido se habla de esta parte de inclusión, de abrir las puertas, y yo lo encuentro muy valioso porque nos nutrimos, también creo que se debe de respetar el liderazgo de las mujeres, que es muy diferente al liderazgo de los hombres, ¿no? A ellos les resulta mucho más sencillo. Entonces, si llega una persona nueva a ocupar un cargo por el que se trabajó, por el que trabajaron muchas mujeres, pues esta persona nueva quizá no va a valorar, o es muy probable que no vaya a valorar de la misma manera que lo hacen las compañeras que han estado forjando el partido. Nosotros hemos desde Morena abierto las puertas a la sociedad civil y creo que es bastante valioso, pero también debemos encontrar un punto en que se equilibre y se llegue a una conciliación entre el trabajo que han estado realizando muchas militantes y que la mayoría de las militantes en Morena, como en este país, somos mujeres, cosa que sucede en todos los partidos, la mayoría somos mujeres en las bases, pero en la dirigencia no es tanta la paridad, ¿no? Y mucho menos en el ocupar ya los cargos en sí, ¿no? Puede haber una paridad en la postulación, pero no en la integración, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría que esto ya se empezara a visualizar, que lleguemos nosotras como de cualquier partido que seamos, pero que en esa integración sí se considere la paridad y no solamente en la postulación. ¿Por qué? Porque a las mujeres las ponen en los lugares de más baja competitividad o que estratégicamente no van a llegar, aún cumpliendo con la normativa que puede marcar el propio Instituto Nacional Electoral. El caso, pues, lo tuvimos este año, en este 2017, en el caso Veracruz. De los 212 municipios que tiene el estado de Veracruz, el porcentaje de las mujeres que llegaron a las presidencias municipales, pues no fue ni del 20%, ¿no? Es bastante lamentable esta situación. En el caso de Morena se ganaron 16 alcaldías y solamente 3 fueron para mujeres, ¿no? Entonces, pues yo sí les invito a resistir y a persistir en sus sueños, en su trabajo, a no dejar tirado ese trabajo, sí hacer alianzas con mujeres, sí luchar por una causa, tener un proyecto desde antes. No podemos llegar al poder sin tener proyecto. Primero se tiene el proyecto y después se llega al poder, ¿no? Que eso es lo más importante, o sea, tener una ideología, un cauce, y a esta cuestión de no ceder el trabajo, no dejarlo ahí. Esto es una carrera de largo plazo y de largo alcance, y para poder llegar pues se requiere mucho trabajo, muchos años, y también a vernos nuestros cuerpos como con respeto, ¿no? El cuerpo no es una cuestión para ser ofertado, porque a veces se llega a hacer, o sea, hay compañeras que se les hace fácil esa vía, y entonces ahí creo que es una pérdida de respeto a ellas mismas y ser parte de este mismo sistema patriarcal que nos oprime, ¿no? Entonces yo les invitaría a estos 2 puntos. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Yo también agradezco enormemente la invitación y agradezco a las compañeras que hoy están esperando recibir algo de nosotros y ojalá podamos en nuestra participación poderles dejar un poco de las 100,000 detalles que tiene uno en el camino cuando decides incursionar en la política. A mí me parece que las herramientas deben de ser la que todo gobernante debe de tener. La de la honestidad, la de la cercanía a la gente, la de la parte esa en la que te preparas para tener voluntad política, la de ser una buena negociadora, porque obviamente a las mujeres nos piden más, siempre nos piden más.
Entonces, cuando te preparas para llegar a un lado o llegas a un lado y te tienes que preparar, obviamente siempre tienes que estar estudiando, siempre tienes que estar dando un poco más de ti, porque siempre estamos criticadas y estamos en el foco donde cada uno podamos tener compañeros hombres y sin embargo se pueden equivocar con una facilidad y no pasa absolutamente nada. Sin embargo, esa es la parte con la que yo les diría, todas las que queramos aspirar a una posición política, es primero tener ganas. Segundo, saber que te vas a enfrentar a muchísimas cosas, al trabajo de partido, porque en el trabajo de partido te vas a encontrar de repente, yo recuerdo, nosotros, Nueva Alianza es un partido que inició en el 2006 y cuando iniciamos, éramos mujeres las operadoras políticas, pero solo nos daban la categoría de operación política a la hora de hacer las listas de quiénes iban a ser los diputados y las diputadas. Bueno, de alguna manera desde ahí empiezas a visionar que aspiras y que puedes llegar. Entonces yo creo que hablando en algo personal y en lo que he vivido en mi trabajo partidario desde el 2006 a la fecha, no en el sindical, porque en el sindical era igual o peor que en el partidario, el de pelear una posición, de querer ser dirigente estatal, pues no, de hecho todavía no se lo permiten a ninguna mujer serlo, estamos caminando en eso, pero en el trabajo partidario a mí me parece que sí debiésemos de enfocarnos a la preparación. Yo creo que yo no dejé de estudiar. En el camino que estaba haciendo, seguí estudiando, me costaba mucho más trabajo, pero de todas maneras nunca paré de estudiar para poder estar preparada. Aspiraba a ser diputada federal y bueno, cuando fueron nuestras primeras listas, aparecí como en el 2006 como suplente de un hombre de la primera circunscripción, y bueno, en la segunda, en el 2009, iba como titular y a la 1 de la mañana ya iba como suplente y mi titular iba de titular. Pero creo que, ¿por qué digo de perseverancia? Porque sí te da mucho coraje y obvio que sientes una rabia, pero yo les diría, yo he cambiado la rabia por darle la vuelta al cuaderno y no seguir, o sea, no dejar de seguir por lo que voy. Y sí te enojas, hasta te enfermas, te pega en la salud en esa parte, pero cuando tú te preparas y dices, yo voy por esto y voy a hacerlo y ahora voy a demostrar esto y ahora voy a demostrar esto otro, que bueno, a veces los hombres no tienen esa dificultad que tenemos las compañeras mujeres. Entonces yo les diría, hay que prepararnos con mucha persistencia, con mucha tenacidad, no perder el objetivo para donde vamos y siempre estar estudiando, siempre estar haciendo diplomados, siempre estar haciendo con algo de que sé que es un tema que vamos a tratar más adelante, hacer las redes entre nosotras. Porque las mismas mujeres nos vamos comunicando, oye, ¿ya viste que el tribunal hoy dijo que ya no a las Juanitas? Oye, ¿ya viste que ahora sí vamos las mujeres? ¿Ya viste? Yo les diría a todas, el 2018 es nuestro momento, mujeres. Es nuestro momento porque está la paridad horizontal y vertical, porque los institutos políticos también nos tenemos que comprometer a seguir abriéndole las puertas a las mujeres en la candidatura de tu militancia, de la ciudadana que quiera incursionar y de todo. Y algo que sí he aprendido es, para mí en Nueva Alianza, esta es mi segunda presidencia, ya fui presidenta en Sonora y hoy soy presidenta de Nueva Alianza en la Ciudad de México. Y están llegando nuevas presidentas, en Querétaro tenemos una presidenta, en Nayarit tenemos una presidenta. ¿Y qué hago yo cuando llegan ellas? Levanto el teléfono y les digo, ¿en qué te puedo ayudar? Tú que vas llegando. ¿En qué te doy la mano? Porque cuando uno aprende en lo electoral, te aprendes el proceso electoral casi de memoria.
Y entonces empiezas a hacerte especialista, aunque no te reconozcan como especialista. Y aprendes lo electoral, y aprendes a caminar, y aprendes cuando tocas la puerta como mujer qué decir. Y si ustedes revisan las votaciones de las mujeres, aunque no ganen, son las mejores votaciones. Cuando menos, hasta la revisión que nosotros llevamos en Nueva Alianza sobre las candidaturas de las mujeres. Entonces, me parece importante decirles, voy por algo, quiero ser candidata. Primero debemos decir quiero ser, porque también en el camino nos vamos empoderando, pero si no también cómo empoderamos a las demás compañeras para que nos vean tan naturales. Yo pude, tú también puedes. Y yo cerraría mi participación en esto diciéndoles, no hay mejor herramienta más que ser la mejor de todo. Buscar cómo ser, cómo prepararte. Quiero gobernar, bueno, ¿qué necesita mi municipio? Porque fíjense, los hombres dicen, y te voy a pavimentar la calle, y te voy a hacer, y no sabes si eso la población es lo que quiere o qué, y ponen su plan de trabajo, y nosotros queremos llegar con el corazón a veces y gobernar. No, hay que prepararnos y hacernos llegar de un equipo multidisciplinario para ser la mejor presidenta municipal, la mejor diputada local y aspirar, ¿por qué no?, a gobernar Oaxaca. Gracias. Gracias. Me voy a poner el cronómetro porque yo puedo hablar mucho, ya me conozco. Pues bien, agradezco mucho la invitación a ONU Mujeres, al tribunal, a Marta, que tuvo que irse, y agradezco la presencia de todas ustedes y les doy la bienvenida, aunque ya parece despedida, a las que vienen de otras entidades. Bienvenidas a Oaxaca. Pues bien, mi experiencia de liderazgo tiene más, desde la sociedad civil y desde el gobierno. Mi vida partidaria todavía es muy incipiente. Y yo las admiro profundamente a quienes deciden militar y dar la batalla desde los partidos políticos, porque mi experiencia me dice que es bien difícil, pero bien difícil. Aún así quisiera compartir con ustedes algunas herramientas que yo creo que son importantes tener en cuenta. Primero es que tendríamos que reconocer nuestro liderazgo, reconocer y valorar que somos líderes cuando identificamos que tenemos un liderazgo y entonces fortalecer ese liderazgo a través de procesos de formación y de las herramientas que cada una pueda identificar. Segundo, yo considero que es bien importante que para entrar en la vida política y pública hay que hacer análisis político. Eso de que vayamos, porque lo que he encontrado es que como ahora la paridad pues es ley, resulta que los partidos políticos, los líderes, los caciques, como se llamen, los grupos, como se llamen cada partido político, pues dicen hay que poner mujeres y entonces van las mujeres sin hacer un análisis real de si tiene posibilidades de ganar. Y el ejemplo, nosotras en Oaxaca, por ejemplo, la vez pasada, la elección pasada, hubo que cumplir con la paridad horizontal y vertical y entonces a las compañeras las pusieron como candidata a presidenta y cuando yo le preguntaba a la candidata, ¿cuántos votos sacó tu partido la vez pasada? No, pues no sé. Candidata, ¿cómo ves? ¿Cuánta gente tienes? ¿Tienes posibilidades de ganar? No, pues no sé, ¿no? Eso significa que tenemos que hacer análisis político. Me parece que es una burla que nos lleven a un registro donde todo el mundo sabe que va a perder, menos nosotras. Entonces creo que hay que hacer análisis objetivo, real, y si vamos a ir, vayamos con la certeza de que tenemos posibilidades reales, porque lo demás nos desgasta, nos agota, nos cansa y nos hace irnos de inmediato a la casa. También considero que es importante conocer las reglas. Ay, ya son 3 minutos. Conocer las reglas para la participación, tanto de los partidos políticos como de las reglas generales que establece el INE o los órganos electorales, conocer a cabalidad, puntualmente, los estatutos.
También creo que una estrategia importante es identificar agendas y definir temas concretos. Luego, si queremos abarcar, ya saben, desde las personas con discapacidad hasta la defensa del territorio, nos perdemos un poco en la elaboración y planteamiento de agenda y ahí se nos puede como ir la vida sin que vayamos como especializándonos en un tema. Yo creo que sí hay que especializarse. Sí hay que, por ejemplo, si son candidatas a presidentas municipales, yo sugiero que hay que entrarle a gobiernos locales, hay que identificar bien qué se puede construir desde gobiernos locales. Otra herramienta, me parece que la negociación es fundamental. Hay que aprender a negociar, hay que establecer criterios, mecanismos para la negociación. La construcción de una base que te sostenga, eso es fundamental como herramienta y, por supuesto, el trabajo social. En relación a los aprendizajes, a las claves, yo creo que para un liderazgo potente hay que tener primero conocimiento, hay que ser permanentes, o sea, hay que estar, si ya definieron una agenda, hay que estar con esa agenda, congruencia. Me parece que es muy importante tener congruencia y principios éticos, porque si no al rato pues nos van a medir en función de cómo miden a los demás con una pequeña falla, y lo otro es un compromiso social. En relación a los aprendizajes, a mí lo que me ha servido mucho y veo que a otras mujeres les sirve, es que estamos de manera permanente en estos procesos de formación, incluso desarrollamos herramientas para el autoaprendizaje. O sea, yo aprendo por mí misma, a veces no necesito ir a la escuela, pero le hablo a mis amigas, entonces busco, no sé qué, y es como un aprendizaje permanente y mantenerse informadas. Hay que mantenernos informadas de lo que ocurre en el ámbito público, político, en relación a las leyes, porque aunque tengamos que cuidar a los niños, cambiar pañales, mientras el señor lee el periódico, revisa el Face, no sé qué, sé que eso es difícil, pero una clave es mantenerse informadas de lo que ocurre en nuestros contextos locales o estatales. Gracias. Muy buenas tardes, tengan todas ustedes. Saludo aquí a mis compañeras que están en la mesa. Natalia, muchas gracias. Y bueno, a Marta Tagle también agradecerle la oportunidad de estar aquí pues para compartir un poco de mi experiencia personal. Bienvenidas a todas ustedes aquí a Oaxaca, mi ciudad, mi estado. Y bueno, pues yo quiero iniciar diciendo, confirmándoles a ustedes que las redes de mujeres funcionan, sirven. Yo misma soy testimonio vivo, soy resultado de estas alianzas y redes construidas entre mujeres de diferentes partidos políticos, de diferentes instancias. Tuve el privilegio, el honor de servir como diputada local. Hace un año terminó mi periodo, pues gracias a que muchas mujeres me ayudaron en el camino para ganar un juicio de protección de derechos políticos electorales. En la primera pregunta, ¿qué herramientas debemos adquirir quienes aspiremos o quienes aspiren a llegar a un cargo? Pues primero, el tener claridad, ¿no?, de qué es lo que queremos y tener una inspiración, un motor. En mi caso, yo siempre pienso en mis hijas. Tengo 2 hijas y tengo la gran responsabilidad de ser mejor, de participar en la política, de incidir, porque quiero una sociedad más justa, más igualitaria para ellas, porque quiero que sean mujeres valientes, mujeres fuertes y mujeres con la capacidad de decidir y de elegir qué cosa es lo que quieren. El empoderamiento, el reconocernos a nosotras mismas. Ayer me gustó mucho la plática en la que decía que teníamos que conocernos nosotras, conocer nuestras cualidades y nuestros defectos y mirar sobre todo más cuáles son nuestras cualidades y fortalezas y trabajar sobre ellas, porque esas son herramientas para trazar estrategias, para poder llegar a esos espacios que aspiramos. Sabernos autónomas, independientes y fuertes. Lo que está sucediendo ahora con el tema de paridad es que efectivamente están llegando más mujeres, pero muchas mujeres lamentablemente pues son manipuladas todavía por los hombres. Tenemos que romper con eso y para hacerlo pues por supuesto que se necesita mucha valentía, mucho acompañamiento.
Es normal el llegar a un lugar, a un espacio en el cual pues no hemos tenido experiencia porque el propio sistema patriarcal así nos ha formado, pero creo que podemos hacerlas y tenemos que aprender a romper esos miedos. Puse también la valentía para denunciar la violencia, para denunciar el acoso y sobre todo para luchar por nuestros derechos político-electorales. En cada foro en el que he podido participar, pues no me canso de agradecer a Marta, de agradecerle a Anabel también, porque yo cuando decidí impugnar el tema de la diputación plurinominal, pues tuve miedo porque sabía que a lo mejor me iba a tocar enfrentarlo sola, porque no tenía el recurso, porque tenía que enfrentarme a mi propio partido. Sin embargo, en el camino muchas mujeres de otros partidos me tendieron la mano, ¿no? Entonces no tengamos miedo, no están solas, sabemos mujeres de diferentes partidos que estamos dispuestas a dar la batalla con todas ustedes. Dentro de las claves para desarrollar un liderazgo efectivo, pues primero tener claro que en la política nada es personal. Muchas veces las mujeres, pues no sé por qué, pensamos que ya todo es personal. Y no es así, de repente pues nos asombramos cuando vemos a los hombres que en tribunas se pelearon y al ratito ya están en el café, ¿no? Y mientras tanto pues nosotras nos peleamos a nivel personal, ¿no? Yo creo que tenemos que diferenciar bien, lo personal es personal y en lo político vayamos y discutamos y debatamos. La construcción de las redes entre mujeres políticas y la sociedad civil, la sororidad, apoyarnos de manera solidaria entre nosotras, reconocernos en nuestras propias diferencias, ¿no? Me gustó mucho que se ha repetido constantemente que no nos veamos como enemigas, las mujeres no somos enemigas, cada quien tiene diferentes cualidades y bueno, aprovechemos eso pues para construir y hacer más cosas. También anoté la alianza con los medios de comunicación. También esa fue una herramienta fundamental para que yo pudiera ganar el juicio. Bueno, además de mi abogado, de las mujeres que me acompañaron, hice alianza con los medios. Llevé mi tema a la agenda pública para que la gente lo conociera, para que los medios lo pusieran, ¿no? Entonces también ustedes, si van a participar, si les va a tocar impugnar, si van a denunciar algo, también hagan esta alianza con los medios de comunicación. Dentro de los aprendizajes, pues que nunca es tarde para aprender, ya muchas de ustedes han participado, unas más grandes que yo, otras más jóvenes, siempre tenemos que estar dispuestas a aprender. Ser humildes para decir que no, o sea, para reconocer que no lo sabemos todo, vamos a aprender de las más jóvenes, vamos a aprender también de quienes son mayores que nosotras. Y exigir sin miedo, ¿no? A veces uno se va a enfrentar a los propios partidos políticos. Por cierto, ahorita estoy impugnando nuevamente a un juicio dentro del PAN, una infracción que me pusieron. Y pues sí, en el camino pues tengo miedo, a lo mejor lo voy a perder, pero siempre voy a luchar por lo que yo creo que es justo. ¿Por qué? Porque tengo a 2 hijas que me inspiran y por las cuales estoy aquí y voy a seguir dando la batalla, aunque me cueste la expulsión dentro de mi propio partido político. Muchas gracias. Bienvenida a la libertad. Buenas tardes. Primero quiero dar las gracias por la invitación de parte de la doctora María de las Nieves García Fernández y pues por la oportunidad de una servidora de estar aquí compartiendo la mesa con mujeres que tienen una gran experiencia y a quienes yo valoro y respeto muchísimo. Bueno, pues en primer lugar, yo diría que podría explicar el tema de las herramientas que necesitamos como mujeres políticas en 2 dimensiones. La primera dimensión es la dimensión de una misma, que es reconocerse como líder, saber y estar clara que en política no hay nada personal, aunque ya una vez que estamos nosotras en el ejercicio político, lo personal se vuelve político. Reconocer esta dimensión significa que nosotras tenemos que estar claras de que la política es una lucha por el poder, que no es un juego, que nadie nos va a respetar si no quieren, que nosotras tenemos una doble visión de parte de la sociedad civil, una visión como mujeres políticas y una visión de nuestra vida privada. Nosotras al momento que somos mujeres políticas nos volvemos del dominio público.
Aunque la ley diga otra cosa, la sociedad nos vigila doble a las mujeres. Entonces tenemos que estar conscientes de que esa fortaleza la tenemos que tener nosotras mismas para poder empezar la lucha por el poder de una misma. Construirse a sí misma. ¿Eso qué quiere decir? Que no dejemos de aprender, porque cuando nosotras entramos a un terreno cualquiera profesional, incluyendo la política, nosotras tenemos que ir aprendiendo las reglas de esa actividad. Tenemos que ir aprendiendo lo que sucede para que nosotras podamos accesar a nuestros espacios de poder. En una dimensión, digamos, comunitaria, social o partidista, grupal, yo lo expresaría a que las mujeres tenemos la necesidad de llevar a cabo pactos o alianzas entre mujeres que fortalezcan las visiones de las mujeres como colectivo comunitario o colectivo social, porque la visión del poder de las mujeres es radicalmente distinta por nuestra formación cultural a la que tienen los hombres. Entonces, nosotras tenemos que aprender cómo se van dando las reglas al interior de nuestros partidos políticos, es lo que se llama el análisis de escenarios. También tenemos que aprender herramientas útiles como el cabildeo, la negociación y las cuestiones relacionadas con nuestros derechos político-electorales. Yo aquí menciono brevemente, cuando hay una violación de un derecho hacia unas mujeres, el plazo normal, vamos a decir, el común que establece la ley de impugnaciones son 4 días, pero hay plazos que se cuentan de momento a momento en 24 horas. ¿Eso qué quiere decir? Que esta celeridad que tienen los procesos electorales nos obligan a actuar inmediatamente. Entonces, cuando nosotros tenemos una aspiración, ya tenemos que tener nuestro equipo de abogados electorales. Porque he visto otras compañeras que buscan un abogado penalista o un abogado administrativista y no es la especialidad. Entonces ya ustedes tienen que ir preparadas para la lucha, para lo que tienen para su defensa jurídica. Y posteriormente ver el tema de los recursos, las campañas y todo lo que es relacionado con la política necesita recursos tanto financieros como humanos. Tenemos que estar conscientes de que tenemos que prepararnos en ese sentido. La pobreza, la falta de recursos está feminizada en todo el país, porque la construcción del sistema patriarcal hace que ellos sean normalmente o comúnmente los poseedores de la riqueza y de los bienes. Entonces nosotros también tenemos que estar conscientes de eso. La política cuesta y tenemos nosotros que hacer alianzas tanto al tema de los recursos como para el tema de nuestras defensas como mujeres políticas al interior de los partidos y al exterior de los partidos, porque eso también hay que apuntarlo. Teníamos antes el monopolio del ejercicio de las candidaturas por parte de los partidos políticos y ahorita ya tenemos una opción más que es las candidaturas independientes, pero que no porque sean independientes van a tener los recursos suficientes para enfrentar una campaña. Todo cuesta. Entonces, hasta las candidaturas independientes tienen que pensar en de dónde van a sacar el dinero y la gente que les va a operar durante una campaña. Y finalmente, pues yo quiero recordarles que en política no hay nada personal, nada. Es decir, nosotras asumimos cualquier crítica como una denostación hacia nuestra persona y la persona que está haciendo la crítica al exterior está tomando esto como una crítica hacia el personaje político. Aunque nos revisen y nos visualicen en público nuestra vida privada, hay que tener la frialdad para poder hacer un control de daños en un momento dado de una situación difícil y pues finalmente decirles que lo personal, tratándose de mujeres políticas, es político. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotras
avanzamos, damos un paso adelante, ganamos un juicio de protección, llegamos a un espacio político, nunca llegamos solas ni por una acción individual. Todas las luchas, todas las conquistas, todos nuestros espacios se los debemos a colectivos de mujeres que desde hace muchos años han estado trabajando para que nosotras estemos en esta situación de derechos y de facultades, y nosotras tenemos la obligación, dentro y fuera del poder, de hacer lo mismo por las nuevas generaciones para que la lucha por nuestros derechos políticos avance y tenga nuevos retos logrados. Gracias. Muchísimas gracias por sus respuestas. Y ahora, con base en esto que dijeron, me gustaría que nos compartiera cada una de ustedes, además de si quiere compartir algo más dentro del tiempo, ¿cuáles son las estrategias o cómo ustedes, qué estrategias han tenido para enfrentar problemas específicos en política? Me gustaría que si alguna de ustedes tiene una experiencia de violencia política, que es un tema que hemos cubierto a lo largo de este foro, si han tenido un tema, ¿cuál es la estrategia con la que lo han enfrentado y cómo crearon estas redes con otras mujeres? Ya nos han mencionado un par de ustedes esto, aún de diferentes partidos, para enfrentar problemas específicos. Gracias. Sí, yo tengo experiencias que compartir propias y ajenas, ¿no? Como secretaria de Mujeres, bueno, hay muchas actividades, dificultades para ejercer inclusive el presupuesto del 3% etiquetado, ¿no? Eso es casi pan de todos los días, ¿no? Entonces, se ejerce pero con muchas dificultades. De veras es una lucha al interior del partido, se deja finalmente al último semestre del año, y eso es violencia política también, ¿no? En lo personal, yo les puedo contar que he llegado a actividades para mujeres, para fortalecer el liderazgo de mujeres, donde hay hombres, y en pueblos hasta rechiflidos me dan ¿no? Que eso es violencia política también, ¿no? Brigadeando, nosotros como partido hemos optado por la estrategia de tocar casa por casa, ¿no? Y cuando uno va haciendo ese trabajo político, pues también, ¿no? Hay acoso sexual, ¿no? en las calles, ¿no? Eso es una realidad, e inclusive acoso por parte de militantes y simpatizantes hacia mi persona, hacia las de otras compañeras, ¿no? Eso es algo que de veras cómo cuesta trabajo. ¿Cómo lo he enfrentado? Bueno, el que te quieran agarrar por la cintura, ese es te tomen así como con muchísima confianza, pues yo he optado por agarrarles la manita y retirárselas, ¿no? Y le dije, así no. Entonces, esa ha sido mi estrategia. Para el presupuesto, ejercer el presupuesto, pues voy y me siento horas para ser atendida y horas para presionar y no soltar, no soltar el proyecto, no soltarle el posicionamiento, no dejar de levantar la voz, y eso ha ayudado, ¿no? Esas son las estrategias pues que me gustaría compartirles para que ustedes también en sus partidos o en sus espacios también se apliquen, ¿no? Pues muchas gracias. Híjola, decir las estrategias. Creo que a veces quiero poner orden a las ideas para contarles muchas cosas que valen la pena poner. Yo les podría decir que ejercer el presupuesto, a diferencia cuando tú llegas a ser presidenta de un partido, cuando me dicen, Dora, estoy en el Comité Nacional, me dice, Dora, vas a regresar a Sonora a ser presidenta porque hay muchos problemas y vas a ir, como ahora a la Ciudad de México, porque nunca nos dan nada facilito, ¿no? Siempre nos dan lo más complicado. Pero, ¿qué les quiero decir? Cuando vi eso, dije, tengo poco recurso, todo el recurso lo voy a gastar en las mujeres. Y en los dos lugares que he tenido la fortuna de ser presidenta, he hecho
todo mi trabajo. Y mi columna vertebral de mi trabajo son con las mujeres. ¿Por qué? Porque ahí está el lugar donde está la pobreza, porque ahí somos usadas en todos los institutos políticos, no es de color eso. Siempre nos hacen llamados, están buscando cómo en nuestra desesperación, y la desesperación de las compañeras mujeres que mantienen sus casas, que son jefas de familia, las que cuidan a sus mamás, las que decidieron por no tener estudios, que son trabajadoras domésticas y de todo. Siempre hay una frase que nos jala en todos los institutos políticos. Entonces dije, ¿yo qué voy a hacer? Todo este dinero poquito que tengo, lo voy a hacer, y me fui a los lugares donde me he tenido que ir. No me importa igual en un parque, no me importa tener que un salón, o sea, nada de esas cosas. Es cómo llegas y cómo las ayudas para que se preparen, porque no tienes el dinero para darles, para empoderar. Yo creo que una mujer empoderada es la que se prepara, pero la que le ayudamos económicamente a resolver su vida. Cuando podemos lograr la parte esa es con capacitación. ¿Qué sabes hacer? Híjole, no, pues yo sé, en Iztapalapa ahorita, nosotros sabemos coser, vénganse para acá. ¿Qué necesitamos? No, pues sabemos hacer tapetes, sabemos hacer esto. Las pones a trabajar en colectivo, ellas se ganan el peso mientras sus hijos están en la escuela y empiezas a empoderarlas, y entonces ellas te dicen, ¿en qué te ayudo? Entonces sí, ¿en qué te ayudo? Porque si una mujer te dice, yo solo puedo trabajar en política una hora rinde impresionantemente. Y ahí andas cargando con la bandada de los activistas de hombres, en donde quiera se quieren sentar, en donde quieren agua, todo eso de lo que nos cuesta. Sin embargo, las mujeres dicen, no, yo voy a llevar mis burritos, mis sándwiches, esto hacemos, o sea, todo para política, nos organizamos, porque todas las mujeres organizamos nuestra casa. Y entonces, para mí, la estrategia de trabajar con mujeres es ¿cómo las empodero? Si ustedes revisan los equipos de trabajo de Dora, a donde voy, mi mayoría son mujeres. Y no cuesta trabajo ponernos de acuerdo, ¿ok? Pues esa parte la tenemos clara. Pero es, ¿cómo nos impulsamos? ¿Cómo nos impulsamos para ayudarnos? Y si tú empiezas a ayudar a la compañera a que empiece a trabajar económicamente y le empiece a redituar, ella solita dice, híjole, ahora sí me gusta la política, sí quiero, sí puedo. O que de repente dicen, yo vengo de hacerle la campaña a la diputada fulana de tal y al diputado fulano de tal, y no hay ninguna oportunidad para las que nos hacen las campañas y nos ayudan. Y eso es también ingrato de las que vamos caminando, porque si queremos empoderar a las mujeres, tenemos que agarrarlas de la mano y lo vuelvo a repetir, yo puedo, tú también puedes. Tú también puedes. Ah, ¿cómo? Y hay que estudiar, y yo ahorita ando, bueno, te falta la preparatoria. Bueno, mientras haces esto, ¿cómo te inscribimos en la preparatoria? ¿Por qué? Porque el pasar por la política es una temporalidad. Y también es cómo queremos nosotros hacer la política para las mujeres. Si nosotros no sabemos llevar a las mujeres a motivarlas, oye, no es de edad, hay que prepararnos, estudia, tus hijos, ¿cómo le vas a decir a tu hijo que termine la prepa si tú no la has terminado? Y al mismo tiempo, ¿cómo le ayudas para empoderarla económicamente? Porque a veces los presupuestos los damos y nuestros institutos políticos hacen otra cosa con los presupuestos. Y hay justificación, porque ahí el INE tiene sus justificaciones y sí entran. Pero después de que aprendes que son las grandes aliadas y que para caminar en política y para poder llegar a algo, para mí las mejores aliadas es las mujeres, y he encontrado hombres muy comprometidos con nosotras, como he encontrado otros en el camino que les estorbamos enormemente y buscan cómo hacer comentarios misóginos para que tú de repente te vayas hasta teniendo temor de aprovechar esto. Yo les diría, si queremos empoderarnos, si queremos llegar al poder, lo primero que tenemos que pensar es cómo le hacemos para que todas vayamos llegando, para que todas en el camino vayamos
el despertar de la política. No a todo mundo las mujeres les gusta la política, a la que nos gusta nos apasiona. Por eso estamos en las guerras al interior de los institutos políticos y buscando y haciendo y viendo, y porque tenemos grandes aliados. Yo creo que hay que decir que tenemos un tribunal que nos ha ayudado, un tribunal que a base de sentencia nos ha ido abriendo camino y que ONU Mujeres ha estado pendiente de nosotros. Yo recuerdo en el 2012 cuando llegaron las primeras que andábamos en Sonora haciendo y en el trabajo y diciendo ustedes pueden, y las muchachas decían, ay, ¿yo cómo voy a ser presidenta municipal? Pero ahorita pregúntenle, verán, y la mayoría aspiramos a prepararnos para acceder al poder. Entonces, en una estrategia a mí me parece importante es prepararte, caminar, pero ese presupuesto, porque también estuve en la Cámara de Diputados y fuimos en la 62 legislatura, fuimos la que más economía etiquetamos a todas las dependencias. Y discúlpeme, compañeras, ninguna dependencia hacía el trabajo. No hacían el trabajo de igualdad, porque les dolía, porque tenían otras cosas. Ninguna secretaría. Cuando las llamábamos a ver qué hiciste con tu presupuesto, la verdad, creo que tengo una grata experiencia de la Marina, de sus observatorios que estaban haciendo, pero las demás secretarías buscaban por dónde no llegara el presupuesto. Entonces, si queremos aliadas, ejercer los presupuestos, y aquí la compañera Carol se tiene que sentar 1000 horas, pues que se siente 2000, pero que consiga el recurso. Y nosotros, bueno, a mí ya no solo me ha tocado estar de presidenta, también me ha tocado en los lugares que uno tiene que ir a decirles, a ver, ¿y las listas? No hay ninguna, nadie quiere. No hay mujeres. Pero en la campaña, ¿dónde está el activismo, el trabajo, el tocar? Ahí estamos. Entonces, ejercer los presupuestos, documentarnos para que de verdad todas las secretarías hay un presupuesto para ejercer en igualdad y buscar al interior de nuestros partidos políticos. Yo de verdad no tengo queja. Nosotros, como fuimos operadoras políticas, pues íbamos por las mujeres. Entonces, hemos caminado en Nueva Alianza con una facilidad en las listas de que estén las mujeres. Y hoy no cuesta trabajo hacerlo, pero desde que llegas, yo tengo 2 años, 2 meses de presidenta y con todo el equipo, y ahora ya estaremos preparados, y ahora es un rezo para que todo mundo vaya viendo como muy natural nuestra llegada, que les cuesta muchísimo trabajo. Gracias. Bien, en relación a violencia política, yo sí he hecho un esfuerzo de sistematizar las estrategias, porque tengo 1 año dedicada de tiempo completo al acompañamiento de casos concretos de violencia política. Por cierto, ayer vi que presentaron un protocolo y los casos a los que hacían referencia son los casos que acompañamos desde el colectivo por la ciudadanía de las mujeres. Elisa Cepeda, Samantha Caballero, Yareli Cariño y otras que hemos hecho visibles. Y derivado de esa experiencia, yo sí quiero hacerles una serie de recomendaciones que nos han funcionado en casos concretos de violencia política. Primero, hay que tener claridad, lo hemos dividido como en 4 estrategias, el acompañamiento. Hay que hacer una estrategia legal, de defensa legal. Hay que tener una estrategia política. Hay que tener una estrategia de difusión. Y hay que tener una estrategia de acompañamiento personal. En relación a la primera, primera cosa que es importante que sepan, compañeras, cuando están viviendo violencia, tienen que relatar, escribir. Si no son ustedes directamente, yo lo que recomiendo es que se sienten con su amiga del partido, su cuata, su psicóloga, con quien ustedes quieran, y empiecen a identificar las razones de género que hay en la violencia que están viviendo. Yo propongo preguntas concretas como: ¿la violencia
está vinculada con mi cuerpo? Es decir, me están acusando de ser la novia de no sé quién, o tiene que ver con abuso sexual y hostigamiento. La violencia tiene que ver con mis hijos, con mis hijas, tiene que ver con mi vida privada. Yo sí creo que la violencia y los ataques, estos que se vuelven personales, hay que ponerlos en el ámbito de lo público. Entonces, hagamos un relato muy puntual, haciéndonos preguntas muy concretas que nos lleven a tener un relato de la violencia, un relato que identifique las razones de género. Y es una parte bien difícil, o sea, porque sí, me está violentando porque soy mujer o porque soy la candidata, nada más. Violentaría igual al candidato si fuera hombre, y casi siempre encontramos razones de género. Por ejemplo, Yareli Cariño. Yareli Cariño, la principal razón de género es que ella vivía hostigamiento sexual. Ahí hay una razón de género. Samantha Caballero, presidenta municipal, la principal, el asunto de género es que el presidente, el síndico, le dijo, ay, ¿tú qué vas a poder gobernar si eres una simple quesera?, ¿no? Entonces hay relatos, hay unos discursos que tenemos que deconstruir, compañeras, y yo recomiendo primero un relato. Segundo, en la ruta legal hay que empezar poniendo una queja. Si quien ejerce la violencia es un integrante del partido o si es en funciones, es algún integrante del cabildo o alguien, hay que poner una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A nosotras nos sirvió muchísimo porque nos sirvió para fundamentar demandas electorales. Hay que poner una queja ante la CNDH o bien ante el órgano de derechos humanos de cada estado. Si incluye violación de derechos políticos, hay que poner demandas, juicios, derechos del ciudadano, JDCs. Ahí, compañeras, en Oaxaca, en Chiapas, está la Defensoría para Pueblos Indígenas, en el caso de Oaxaca, con que se autoadscriban las mujeres ha servido. Hay que presentar JDCs. Si la violencia incluye otro tipo de delitos, por ejemplo, acoso, hostigamiento sexual, violencia física, violencia patrimonial, hay que iniciar todas las denuncias penales que sean necesarias. Después hay que ir a la FEPADE. Hay que ir a la FEPADE, yo siempre recomiendo la FEPADE, no sé qué va a pasar ahora que no hay, pero con Santiago Nieto era en realidad un gran aliado. Hay que poner denuncias ante la FEPADE, se puede hacer en línea y luego se ratifica. Después de lo de la FEPADE hay que ir a las fiscalías especializadas en el caso de las entidades que tengan tipificada la violencia política, como Oaxaca, Morelos, Estado de México. Guerrero no tiene tipo penal, ¿no? Pero sí estos estados. Y en esa ruta legal, compañeras, que estoy proponiendo, casi siempre el resultado ha sido que son las sentencias de los tribunales electorales las que favorecen. Ahí sigue otra ruta, que es la ruta de hacer cumplir, la estrategia de hacer cumplir las sentencias. Y ahí es donde entraría la estrategia que yo llamo estrategia política. Y en esa estrategia política también recomiendo como 3 cosas concretas. Una, es que nos tenemos que aliar con otras mujeres, como bien dice Alejandra. Yo recuerdo que cuando iba a presentar su juicio, dice, es que no sé qué hacer. No te preocupes, le digo, le hablamos a Marta, Patricia Mercado, a no sé quién, y le hablamos a todas, ¿no? Y entonces terminó estando muy acompañada por todas nosotras, muchas mujeres. Una vez que tenemos la sentencia, si es favorable o no es favorable, si no es favorable podemos recurrir. Solo recuerden que la ruta hay que agotar las instancias, compañeras. Si es proceso electoral local, ustedes tienen que ir al tribunal local. Si ahí no están satisfechas, pueden ir a la sala regional que les corresponde a su circunscripción. Si ahí no están satisfechas, vayan a la sala superior. Y en el caso de la elección federal pueden recurrir, por ejemplo, si es una candidata a diputada, puede recurrir a la sala, en el caso de Oaxaca, la sala Jalapa, Oaxaca, Veracruz, creo que todas, ¿verdad?, a la circunscripción, a Tabasco, y después a la sala superior. Bien, regreso.
La estrategia política para mí tiene 3 componentes principales. Es alianza con otras mujeres, establecer comunicación permanente con la base, es decir, con la gente que les dio el voto, mantenerlas informadas, decirles qué es violencia política, y con integrantes de su partido. Me parece muy relevante que hay que construir alianzas al interior de los partidos. En la experiencia que nosotras tenemos es que hay partidos, mujeres de partidos, que asumieron a cabalidad el acompañamiento, como el PRD, por ejemplo. En el caso de los que yo acompañé, 2 compañeras eran del PRD, y el PRD, las mujeres del PRD, hasta sacaron un acuerdo, hicieron una conferencia de prensa, sentaron al comité, es decir, acompañaron estas mujeres a las mujeres que vivían violencia política. En los otros partidos no fue así, pero ayudó que en este caso estas mujeres acompañaran. Y bueno, creo que otra estrategia que me parece muy relevante a mí es la de posicionarlo en medios. Casi siempre las mujeres que viven violencia política, cuando hacen público el caso, empiezan a recibir más violencia, un poco como la señora que va y demanda al marido y entonces le dice cuando vengas te va a ir peor, ¿no? Más o menos así. Y para eso es importante que haya una estrategia de medios que ya Alejandra hacía referencia hace rato, y yo creo que ahí hay que tener claridad de algunos aspectos: conferencias de prensa, boletines de prensa, videos, difusión en redes, porque la visibilización, en la experiencia que tenemos, es que les baja el perfil a los agresores. Es decir, ya que las mujeres están puestas aquí visiblemente, ellos tienen que irle bajando el perfil porque pues se sienten observados. Hay que decir el nombre de los agresores. Si él no tiene, hay que decir siempre el nombre de quien está agrediendo, porque entonces ellos se sienten observados. En esta serie de estrategias que nosotras proponemos, siempre tenemos un tope. Y yo creo, yo lo dejaría como un reto para todas, es la ejecución de las sentencias. Ahí estamos paradas. En la ejecución de la sentencia estamos paradas, y lo que nosotras creemos es que son las instituciones de los gobiernos estatales y federales, pero principalmente los partidos políticos, quienes tienen que estar vigilantes del seguimiento de aquellos casos de violencia política y de que se cumpla con las sentencias que emiten los tribunales. Porque bueno, la síndica gana, la dejan como síndica, pero el presidente no le informa, no le paga, no le da el personal. La presidenta gana, pero el síndico sigue controlando, entonces le llamas por teléfono, la invitas a eventos de mujeres y él te contesta y te dice no, ella no va a esos eventos. En fin, y los partidos son cómplices, compañeras. Nuestros partidos son cómplices y nuestros partidos tienen recursos públicos, recursos de las mujeres. Y yo ahí creo que nosotras todas tenemos mucho que hacer, porque podemos hacer todo lo que les dije bien bonito, pero si no se cumple, no tiene sentido. Gracias. Bueno, yo lo que diría es que tenemos que dar las batallas. Estas batallas en la política sin duda van a llevar un costo político, y bueno, hay que pensar si queremos pagarlo o no queremos pagarlo. Yo en mi caso decidí asumirlo, decidí pagar pues el costo político por haber tenido el atrevimiento de desafiar, ¿no? De desafiar también acuerdos políticos construidos por los varones. ¿Por qué? Porque pensé en las demás mujeres y porque creo que es importante dejar precedentes siempre, dar las batallas para dejar precedentes por las mujeres que vienen. En mi caso, después de esta batalla que di en los tribunales, bueno, pues la sentencia final se convirtió en una tesis relevante. Fui apoyada pues por muchas mujeres, por esta red que ya les comenté y que les confieso que yo no sabía que existían. Bueno, sí sabía que existían, pero no sabía que funcionaban. Hasta que aquí Anabel me dio acompañamiento y bueno, encontré mujeres aquí en Jalapa, en Sala Superior.
Y bueno, pues a partir de eso también pues se hizo la reforma política constitucional, donde no nada más es obligatorio el principio de paridad, sino también el principio de la alternancia. Por ahí en las participaciones se decía que no solamente las mujeres tenemos que llegar a las candidaturas, sino que también las mujeres necesitamos llegar al ejercicio real de los cargos. Hoy que con el principio de la alternancia pues nos da más posibilidades a las mujeres, ¿no? En mi caso pues éramos 2 candidatos plurinominales, venía de manera alternada hombre-mujer y bueno, iban a entrar 2 personas, hombre y la mujer, pero la mujer que venía pues también ganó por la vía de mayoría, entonces quedaba ese espacio, ¿no? Y como el número 3 era hombre, pues nada más recorrieron la lista e iban a entrar 2 candidatos varones, por eso decidí dar la batalla y finalmente en sala superior reconocieron que pues si venía de manera alternada pues también las mujeres necesitábamos pues estar en estos espacios vitales, ¿no? En cuanto a estrategias, también me gustaría compartirles, por ejemplo, cuando me tocó ser diputada local, pues había un tema que yo quería pues que se legislara y que es precisamente el de la violencia política, el que fuera reconocido en nuestra ley, pero que también fuera sancionado. Y no era un tema mío nada más, era un tema de muchas mujeres de diferentes partidos. Pero pues en los congresos también hay una fuerte disciplina partidista y bueno, pues yo tenía que romper con eso, además de convencer a las mujeres que era una batalla de todas, no era una batalla de Alejandra, no era una batalla del PAN, era una batalla de todas nosotras. Y bueno, ¿qué hice? Pues presenté la iniciativa y me apoyé en otras mujeres que tenían también la preocupación del tema, ¿no? Me acuerdo de Norma Reyes Terán, la propia Anabel, cada quien hizo lo propio dentro de su partido político donde podía incidir. Le hablé a Marta para que pudiera apoyarme con mi compañero diputado de Movimiento Ciudadano. Y les comparto que finalmente se pudo, o sea, nos pusimos de acuerdo las mujeres, hicimos lo propio con nuestra fracción parlamentaria y finalmente en Oaxaca se logró reconocer la violencia política y también sancionarla. Sin duda yo creo que todavía es una ley que puede perfeccionarse y que ya le tocará a las mujeres que vengan, ¿no? Entonces yo creo que es un tema que nos tenemos que llevar cada una de nosotras, ojalá y todas o la mayoría de las que están aquí pues se lleven ese reto, ¿no? De poder hacer estas redes, estas alianzas y construir una agenda común, aquello en lo que compartamos, en aquello en lo que no haya acuerdo, decía la compañera Perla, bueno, a lo mejor en el PAN pues hay unos temas que no todos comparten, ¿no? Con otros partidos políticos, bueno, pues eso lo hacemos a un lado, pero trabajemos en lo que sí podemos coincidir, como los temas de violencia, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues a mí me gustaría hacer énfasis en una estrategia que yo viví, que nos construimos en Oaxaca en el año de 2003. Esta estrategia se llama el Pacto para Consolidar la Equidad de Género. En ese momento histórico, en Oaxaca no existía ni siquiera la primera cuota. Entonces nosotros veíamos que la ley electoral decía nada más procurar la participación de las mujeres. Pues es procurar, a ver, ahí nada, pues como decía que no era obligatorio, pues no hacían nada y nosotras llegábamos por dedo voluntario político. Entonces, no había forma de accesar obligatoriamente y de que esos criterios fueran vinculantes para los propios partidos políticos. Entonces hicimos esta estrategia conjunta que resultó un gran éxito. En el primer momento, en 2003, 2002 fue que empezamos a reunirnos y fue para el proceso electoral de 2003. Nos juntamos con las mujeres de los diferentes partidos políticos. Miren, lo primero es aprender a trabajar juntas, pese a las diferencias. Entonces nosotras tomamos una lectura muy interesante que nos dio la antropóloga Marcela Lagarde, que se llama la sororidad. Y ahí nos explica en términos muy coloquiales que las mujeres podemos hacer acuerdos políticos sin ser amigas, que podemos
ponernos de acuerdo en diferentes puntos, pero no necesitamos ser las compañeras de nuestros 15 años, de nuestros hijos, ser comadres, darnos fidelidad eterna como amigas, porque en una alianza estratégica política tenemos mucho que construir y dejando de lado el aprendizaje cultural que traemos las mujeres. Míralas, si no son amigas, pues no, somos aliadas. Entonces, ese tema específico de la sororidad nos orientó a nosotras para hacer la construcción de este acuerdo. Los primeros problemas que tuvimos fue la construcción de agendas de género. Ahí empezamos, es un ejemplo, yo recuerdo cuando nosotras estuvo ahí la licenciada Perla Burlich por parte del PAN, una servidora estuve por parte del PRI. Cuando nosotros empezamos a discutir qué sí, qué no iba en nuestra agenda de género, llegamos al tema del aborto y empezamos a discutir muy sabroso. ¿Por qué? Porque la visión del aborto que tenían las compañeras del PAN era radicalmente distinta a las compañeras que somos de izquierda, aunque yo soy del PRI, yo soy de ideología de izquierda, entonces tengo una visión diferente a la que tienen las compañeras del PAN, pero a su vez las compañeras del PRD y del PT tenían una visión distinta dentro de las mismas izquierdas. Entonces, después de que ya habíamos discutido varios días sobre el tema del aborto y no nos íbamos a poner de acuerdo porque son diferencias ideológicas, dijimos, no, tenemos que caminar con cosas que sí nos lleven a un acuerdo. Y entonces metimos dentro de nuestra agenda, en ese entonces, temas de derechos reproductivos, de acceso a la salud, la cuestión de la violencia obstétrica, pusimos la eliminación, por ejemplo, del matrimonio infantil, del homicidio por honor, que en ese momento estaba vigente, muchas cosas que tenemos en común las mujeres de todos los partidos, como nuestras peticiones hacia el poder. Esa fue el primer momento de construir acuerdo. El segundo momento, bueno, ¿quién va a ser la jefa? Es otro tema que fue muy recurrente y entonces nosotros acordamos que fuera una toma de decisiones por consenso. Entonces eso quería decir que era un órgano colectivo que no tenía cabeza visible, porque todas estábamos pensando, no, es que yo no voy a ir detrás de la compañera del PAN, yo no voy a ir detrás de la del PRI, yo no voy a ir. Esas cuestiones son muy naturales dentro de la construcción de estas alianzas y entonces ahí esa decisión que tomamos de tomar el acuerdo entre todas, y si una no estaba de acuerdo, el acuerdo no va. Y entonces eso nos garantizaba a nosotros que al interior de nuestro colectivo las decisiones se iban a tomar con nuestra anuencia y nuestra presencia. Entonces eso hacía que valiera estar presente en cada una de las reuniones. Otro tema también que fue muy importante es la unidad de mensaje. Nosotras ahí acordamos que íbamos a tener un solo petición o línea discursiva. ¿Para qué? Para que no se diluyera lo que nosotros estábamos haciendo ante los medios de comunicación. Entonces ahí acordamos 30-70, 30-70, porque era en el momento que era la primera cuota. Ya cuando hicimos el otro ejercicio años después, ya nuestro lema, digamos, del momento era 40-60 y después era paridad, o luego no a la violencia. O sea, en cada acción conjunta nosotras teníamos una estrategia discursiva especial. Otra cuestión que también fue un éxito ahí en la construcción del pacto es que nosotros acordamos que no íbamos a hablar ninguna de nosotras mal de los otros partidos. O sea, a mí me tocó hablar mal del PRI, la compañera Perla usó el micrófono para hablar mal de su partido. Y las del PRD hicieron lo mismo y de todas las organizaciones. Esto nos facilitó mucho el camino, porque cada una conoce su grupo político, su ideología, y entonces nos evitaba a nosotras tener el ojo político de la otra compañera y nos íbamos a discutir y a pelear y a separar si hablábamos mal en
al interior de nuestro grupo en consenso que habláramos mal de otros partidos. Ese fue una de las cuestiones que hicieron que este pacto perdurara. Después de la elección nos disolvimos y cada quien se regresó a su trinchera partidista, y cuando hubo otra cuestión, en la última, por ejemplo, la última vez que discutieron en la Cámara de Diputados y que no aprobaron la paridad en los municipios de usos y costumbres, que le llamamos así, pero son de sistemas normativos, nos volvimos a juntar. Entonces decían los señores, bueno, pero ustedes ya se separaron, ya se pelearon. No, estamos construyendo alianzas estratégicas. Y eso nos tiene que quedar bien claro, que no es para hacer amigas ni grandes amistades, es para avanzar en el camino político. Y también, aparte de la unidad, otro ejemplo que quería yo poner antes de concluir, es cuando me tocó la oportunidad de ser dirigente de las mujeres priistas. Había un consejo político de 450 integrantes con sus suplentes y éramos 8 mujeres. Nos sentábamos en una esquinita, todas por pues acompañarnos, ¿no? Y había 400 y tantos hombres. Y entonces ahí acordamos de que teníamos que impulsar la paridad al interior del propio consejo político. Nos decían no hay mujeres, y después nos decían no hay mujeres, y lo que nosotros hicimos fue una estrategia, primero viendo la normatividad interna, y llevamos una lista con 900 mujeres para que ellos escogieran solamente la mitad. Pero lo llevamos en conjunto y ante medios de comunicación, y eso a ellos los visibilizó como que no querían respetar los derechos de las mujeres. Todas estas estrategias nos sirvieron y yo espero que a ustedes les guste. Nada más termino con una frase que le copié a las mujeres empresarias de México, que ellas hicieron su organización de mujeres en oposición a la de hombres empresarios o de hombres de negocios, pues porque ahí tenían ellos todos los cargos, ¿no? Y entonces dicen ellas, unidas somos invencibles, solas invisibles. Muchísimas gracias. Lamentablemente tenemos media hora de retraso y tenemos compañeras que tienen que regresar a sus lugares, por lo cual le pido por favor a la maestra Bracho que se una con nosotras para si nos acompañan a la clausura de este foro. Yo me permitiría, si quieren, decirlas brevemente las conclusiones de estos 2 días. Le paso el micrófono a la maestra Bracho y después repartimos las constancias de cada una. Aquí tenemos sus constancias también. Y bueno, pues la idea, ya nos quedaremos a platicar después. Muy brevemente, ayer presentamos efectivamente el protocolo y que está en concordancia con el protocolo federal. Es muy importante, como les comentábamos, que conozcan sus derechos y que conozcan cuál es la vía para hacer valer en caso de que estos sean violentados y de ayudarse entre sí, por si una no conoce, a hacer público este conocimiento y ayudar a las compañeras. Perdón, ¿podemos guardar silencio para terminar el foro? Muchas gracias. Y que ayudemos a nuestras compañeras que no tengan conocimiento de estas herramientas. También vimos el tema de la violencia. En algún momento escuché que las mujeres que estaban en violencia era porque querían estar o se dejaban. Esto no es cierto. Las mujeres, no solo las mujeres, las víctimas de violencia no se dan cuenta muchas veces que están sufriendo violencia y a su alrededor hay una maquinaria construida de manera tal que no es evidente. Si nosotros le dijéramos al principio a una mujer, mira, tu marido te va a golpear un día de estos y te va a casi matar. ¿Te quieres casar con él? Si nosotros le dijéramos eso al principio, ella de toda evidencia no entraría en esa relación. La violencia se va construyendo de manera tal que no es sencillo salir de ella porque no es evidente
que uno está. Entonces, si nosotros vemos que alguien está sufriendo violencia, podemos ayudar a salir esa persona y no juzguemos a una persona que está siendo víctima de violencia diciendo, bueno, pues ella se quiso meter ahí. Le tenemos que dar las herramientas, extenderle la mano, porque nosotras que estamos fuera de ese círculo de violencia somos capaces de identificarlo y de ayudarle a la persona. Lo único que estamos haciendo es cargarle la mano a la víctima si no la ayudamos a salir. También pudimos ver la importancia de las redes. Se ha dicho en cada uno de los elementos de estos dos foros, la importancia de construir redes entre mujeres más allá de cuál es nuestra ideología partidista, de si creemos o no en el derecho a decidir de las mujeres, si creemos que el aborto es un derecho o no. Más allá de todas estas cosas, tenemos que construir redes en diferentes temas para visibilizar y apoyarnos. También vimos a través de talleres muy divertidos el tema de la comunicación, lo importante de transmitir, de lograr transmitir nuestras ideas, tener clarísimos los 3 mensajes claves, decirlos, lograr también transmitirlos en las redes sociales, entender la importancia de las redes sociales y saber utilizarlas a nuestro favor. Este caso que pone Anabel es evidentemente uno. Nosotros visibilizamos la violencia política a través de las redes y es una forma de ir justamente bajándole el nivel al agresor. También tener conciencia de todos los prejuicios que tenemos internalizados y cómo eso nos enfrenta también con otras mujeres. Este tema que mencionaron hoy, la querida de alguien, tengamos mucho cuidado cuando utilicemos eso. Nosotros no tenemos, además, nosotras mismas no tenemos por qué estar hablando así de otras mujeres, porque sobre las otras mujeres tenemos que hacer referencia a su vida sexual. Es irrelevante. No repitamos los prejuicios que a nosotras nos han quitado los derechos con otras compañeras. No repitamos los prejuicios, visibilicémonos. Acuérdense a las que estuvieron en el taller de Alma Hernández, de Alma de ayer. Visibilicen a Hernández. Hernández era una mujer, visibilícenla. También tuvimos una conferencia magistral hoy en la mañana en la que de todas, no me da tiempo de decir todas las cosas buenas que tuvo, pero me quedaría con la parte de nuevas formas de liderazgo. No tenemos que asumir las formas de liderazgo ya existentes, las que se asocian con lo masculino o las que se asocian con las femeninas. Quitémonos esta dicotomía del género femenino-masculino. Entendamos que somos un mundo mucho más diverso en donde hay muchas más formas de expresarse que solo en lo masculino y solo en lo femenino. Quitémonos esta dicotomía, entendamos, vayamos más allá de la diversidad, de la posibilidad de expresarnos de diferentes formas y que eso lo único que hace es abonar para nosotros. Entonces, creemos nuevas formas de liderazgo, no asociemos, no hagamos la simpleza de asociar lo masculino, lo femenino, somos dulces, somos tersas, somos fuertes, somos etcétera. La importancia, y esto se ha dicho mucho, tanto de las jóvenes como de las mujeres mayores, hagamos alianzas intrageneracionales. Las jóvenes necesitan, me iba a incluir, pero ya no entro en ese grupo etario de joven, sino las jóvenes necesitan de la experiencia de las mujeres mayores y las mujeres mayores necesitan todo el punch, por decirlo así, toda la fuerza, todo el conocimiento nuevo que también pueden adquirir de las jóvenes, de cómo se le habla a todo esto. Entonces, hacer alianzas también a nivel intrageneracional es muy importante para impulsarnos en política, tanto a las jóvenes como a las personas mayores. Esta idea de irnos capacitando, no olvidemos que además esto nos va a beneficiar a nosotras, más allá de nuestro ambiente político, el irnos preparando, el irnos capacitando. Vean los ejemplos que tenemos aquí a nuestro alrededor. Por ejemplo, una mujer con postdoctorado en la mesa, no es nada fácil hacer un postdoctorado. Y ahí está, y lo logró, y entonces la importancia de la capacitación, pero entendiendo que tampoco tenemos que nosotros pedirles más a las mujeres que se capacitan más que a los hombres, y quitémonos esta idea de, bueno, ¿y esta mujer
está capacitado o no. O también hagámoselas a los hombres, y este hombre está capacitado o no, también planteemos esas dudas hacia los varones si es que se las vamos a hacer a las mujeres. E ir nosotras también rompiendo con los estereotipos y el papel que tenemos que hacer, la doble carga que mencionaban, las tareas domésticas, el cuidado de las personas, le quita e impide que muchas mujeres puedan dedicar más tiempo a estar en política. Entonces, desde nuestras casas, empecemos. Alguien decía ayer, sí, es que a mí mi marido me ayuda. Su marido no le ayuda, su marido asume la carga doméstica que le corresponde por vivir en el hogar que vive. Entonces, vamos pensando en ir cambiando ese tipo de ideas, ¿no? Vivimos en una casa, todos los miembros de este hogar tienen responsabilidades. Ni se le paga al niño extra por lavar el coche porque es su responsabilidad, ni los platos. Y aquí nadie ayuda, aquí todos ayudamos porque todos vivimos en un hogar. Y en la medida en la que podamos repartir cargas de manera más proporcionada, las mujeres tendremos más tiempo también para dedicar a nuestros estudios, para dedicar a nuestros trabajos, sin tener que estar administrando la culpa, que es lo que hacemos todas las que tenemos familia, de sentir que estamos aquí, estamos allá, estamos en todos lados. Por último, la idea de las estrategias. Esto que tenemos hoy, que tuvimos hoy, es valiosísimo. Son mujeres que nos dijeron, esto me funcionó. Espero que hayan tomado nota y de todas maneras el tribunal lo está transmitiendo para que podamos tener este video. Es valiosísimo. Mujeres empoderadas que no la han tenido fácil, pero que lo han sabido hacer, y este es el know-how, esta es la forma de hacer estrategias que les han funcionado. Entonces es muy importante que tengamos, y yo insisto que creo que es muy importante el trabajo de personas como Anabel, que han sistematizado esta información y que lo puede decir tan claramente como 1, 2, 3. Es muy importante que nosotros también tengamos claridad en estos temas, y de parte de ONU Mujeres les agradecemos su participación en este foro. Les hago el llamado que hacíamos ayer, no solo de unirse a la violencia, sino de replicar todo este conocimiento que ustedes se lleven, todas estas redes que ustedes se lleven a las mujeres de su comunidad que tienen también interés en participar en política. Y cuando les decimos, acuérdense, participar en política no necesariamente es ocupar un cargo de elección popular, puede ser el liderazgo en una comunidad, es decir, es ir haciendo pública nuestra voz. Y para eso les pido que ustedes todo esto que se llevan hoy, que se llevan mucho, sobre todo a nivel personal, con las redes que hicieron con sus compañeras, replíquenlas, compartan el conocimiento, no se lo queden, sino compártalo con sus compañeras, y nosotros nos quedamos a la orden, y le paso a Adriana el micrófono. Gracias. Gracias. Pues después de este excelente mensaje que acaba de mandar Natalia con un resumen de todas las actividades, queda muy poco por decir. Realmente nos vamos muy satisfechas, yo creo ella, yo y todas las que tuvimos que ver en la organización de este evento, porque el objetivo es lograr que se tejan las redes, lograr que se conozcan, que aprendan, que aprovechen. Las vemos entusiasmadas, las vemos felices. Hace rato decía Natalia, y es difícil controlarlas, pues sí, porque ya se comunican, ya se hicieron amigas, ya, ¿no? Ya. En buen sentido, controlarlas. Sí, en buen sentido, porque les decíamos, siéntense, al principio todos estaban muy obedientes, ¿no? Y ahora ya están, es la euforia, ¿no? Este entusiasmo lindo que tienen por dentro, entonces nos da muchísimo gusto verlas así, porque eso quiere decir que se sienten entusiasmadas, motivadas, reaccionaron muy positivamente a lo que nosotros les traemos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las magistradas, la magistrada presidenta Yanino Talora Malasis, la magistrada Mónica Soto Fregoso y los magistrados que integran la Sala Superior están muy comprometidos con ese tema. Lo saben ustedes a través de las sentencias. Los tribunales hablan a través de las sentencias, y no lo dijeron unas, lo dijeron muchas de nuestras panelistas. El tribunal es un aliado con ustedes, pero yo se los repito, dennos armas. Por favor, hagan estrategias de litigio, lo que les dije hace rato, armen bien sus casos, pongan las pruebas, porque
Los jueces no pueden resolver si no tienen un expediente bien armado con qué contestar, ¿no? Fotos, referencias, testigos, o sea, armen, denles armas a los jueces que estamos de su lado. Y tan estamos de su lado que ahí está. Este foro lo promueve el tribunal con ONU Mujeres, pero realmente es iniciativa y está promovido por el tribunal, como muchos otros. No, sabe bien Natalia, no tenemos solo con la ONU, con la OEA y unos que organizamos nosotros mismos. Entonces, por favor, cuenten con nosotros, cuenten con la capacitación, cuenten con buscarnos material. Pueden buscarnos, hay mucho material publicado por el tribunal, está publicado en las páginas, entren a la página, ahí se puede bajar, hay mucha información en el tribunal y por supuesto pues cuenten con todas las personas que trabajamos en el tribunal que estamos para servirles. Somos funcionarios públicos que estamos totalmente al servicio de ustedes, tanto la gente de comunicación, y ese es un tema que quiero decir, ¿no? Agradezco muchísimo a todas las personas que participaron en esto, por supuesto a ONU Mujeres, a Natalia, a Marta Tagle, que ya se fue, ahí anda por ahí el equipo de Natalia, están por ahí, al equipo que trajimos nosotros del tribunal, traigo a la gente de la Dirección de Género y de Igualdad de Derechos, a Paulina Grobet, que lo organizó todo y desgraciadamente no pudo venir por un tema personal, pero que realmente ella organizó todo, entonces un reconocimiento para Paulina, que no está aquí, porque ella hubiera estado encantada de estar aquí, pero tuvo un tema personal, ¿no? La gente de comunicación social, a nuestros camarógrafos, nuestros fotógrafos, Luis, Alina, a todo el apoyo que traemos, ¿no? Por favor. A Ramón, a Paloma, a Karim, a toda la gente sin la cual, sí, a los asesores, a toda la gente que está aquí, que eso sí, son invisibles, entonces yo los estoy visibilizando en este momento, porque sin ellos… Sin toda la gente que trabaja esto no estaríamos aquí. Ellos hacen todo, ellos lo proporcionan, ni sus constancias tendrían. Entonces, sí, le agradezco muchísimo a cada uno de los que están aquí, sé que ustedes también se los agradecen. Y bueno, pues sin más, vamos a entregar las constancias, no es una clausura formal, pero hay que hacerlo porque estamos transmitiendo, entonces les pido por favor, si tomamos voy a levantarme, si ustedes también, y al final les entregaremos rápidamente sus constancias. Entonces, siendo las, díganme alguien que tenga 2:36, las 2:36 del 1 de diciembre de 2018, me siento muy satisfecha y muy feliz de poder clausurar los trabajos que hicimos de 2018. ¿Dije 17? ¿16? 18. 17. Es que el proceso así nos tiene. Ya estamos en el 18. 17, los trabajos de este foro, que también tendremos que leer porque ya saben el nombre, fortalecimiento de capacidades para la formación de liderazgos femeninos hacia la construcción de una democracia paritaria y libre de violencia, que sea de mucho provecho para todas, las felicito y las abrazo con mi corazón. Pero rápido, yo digo el nombre y